Sí. No sé si ya estoy grabando. Ah, ya estoy grabando. Mm. Ya, hola. Entonces, bueno, lo primero que nos piden es, nos dan este gráfico de acá, que tiene una simulación con 1000 repeticiones de un experimento sin efecto real. Ojo, eso es lo primero que nos dicen, que no tiene efecto real, ¿ya? Nos dicen que cada escenario agrega más decisiones analíticas sobre los mismos datos, y esto es que eliminan outliers, hacen un análisis de subgrupos, combinan estas cosas y llegan hasta 24 análisis posibles. No es que cambien el experimento sí, sino que cambian o sea, agregan más análisis. Y con esto nos piden, ojo, lo primero, interpretar de la primera barra y después qué significa que aumenten las siguientes barras. Y aparte, cómo se relacionan con el estudio de chocolate que se discutió en clase. Pasaba mucho que muchos ignoraron esta parte de acá, de que les pedían interpretar el resultado de la primera barra y simplemente se lo saltaban. Entonces llegaban al final, a la pregunta final de relacionarlo con el estudio de chocolate, pero se saltaron todo lo del comienzo. Bueno, en realidad, no sé si alguien lo reconoció, pero esto de acá es lo mismo que lo que vimos en el laboratorio 1. ¿Sí? Es exactamente el mismo gráfico que les debería haber aparecido cuando corrieron el código. Ya. Entonces, bueno, aquí lo escribí porque si no me voy a demorar mucho escribiéndolo en la pauta, pero lo primero es que nos piden justamente la primera barra. ¿Y qué podemos ver con la primera barra? Podemos ver que si es que tenemos solamente un análisis, que es el primer escenario, vamos a tener que la probabilidad de obtener un resultado significativo, o sea, obtener este falso positivo, va a ser de un 5,2%. Ese era el primer punto que te daba la pregunta. Y el segundo punto va con conectarlo a que este 5% justamente es consistente con un alfa en 0,05. O sea, lo que es esperado bajo la hipótesis nula. Esto es lo esperado que se va a encontrar de falsos positivos. Ahí tenemos los dos primeros puntos de la pregunta, de los 6. Ya, tenemos lista la primera barra. Y luego nos preguntan qué significa que aumenten las siguientes barras. Si se dan cuenta, en las siguientes barras tenemos 4 análisis, 8 análisis, 24 análisis. Y con esto va aumentando esta misma posibilidad. Entonces, o sea, esta probabilidad, perdón. Entonces, justamente, ¿qué es lo que había que poner? Que a medida que estas decisiones analíticas van aumentando, va subiendo, la probabilidad de encontrar algún resultado significativo, si bien sigue siendo el 5%, al acumularse como que, o sea, al acumularse la probabilidad de encontrar un falso positivo, la probabilidad de encontrar falsos positivos llega hasta el 53,7%, ¿sí? Que ese es el último, con 24 análisis. Y esto es justamente por el p-hacking que se hacen. ¿Por qué podemos decir que es p-hacking? Porque al final lo que se está haciendo al agregar estos 24 análisis, en realidad es, al eliminar outliers, análisis de subgrupo o agregar más variables de resultados, es buscar que este experimento sin efecto real se vuelva o tenga resultados significativos. Entonces, tenemos el primer punto por ver que justamente aumentan por los análisis que se van agregando, y después el siguiente punto por hacer este check de que finalmente es por el p-hacking y que finalmente esta probabilidad acumulada que va sumando. Ahí tenemos los dos. Y nos quedan los últimos dos puntos, que serían por ver cómo se relaciona esto con el estudio de chocolate. En realidad, Em, aquí tenemos que el estudio de chocolate básicamente era un estudio que se hicieron justamente se estudió múltiples variables para obtener significancia en un estudio. Lo mismo que está acá, en un experimento que no tenía efecto real, se buscó mostrar que sí había un efecto. Los puntos acá iban justamente por más o menos tener la noción de que era este estudio del chocolate, y el otro por relacionarlo con lo que estaba pasando aquí, que básicamente es lo mismo que estaba pasando en el estudio del chocolate en términos de búsqueda de un resultado significativo en un experimento
sin efecto real. Y ahí tenemos los 6 puntos de esta parte. Seguimos con la parte 2. La parte 2, ya, la parte 2, lo que nos dicen es que tenemos nuevamente un experimento aleatorio de una satisfacción sobre la app, con likes, me gusta, da lo mismo. Y tenemos que el grupo de tratamiento muestra una tasa de likes de 22% frente al grupo de control que es del 18%. Ya, eso es importante. Y lo otro que nos dicen es que solamente el 50% de los asignados al tratamiento recibió efectivamente el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que de la gente que estaba asignada al tratamiento, tan solamente 50% cumplió. O sea, tenemos 0,5 de compliers. Nos piden calcular el ITT y el CASE, indicar cuál es mayor. Ojo, porque mucha gente lo calculaba y lo dejaba así. Tenemos que, aparte, indicar cuál es mayor y explicar intuitivamente en por qué difieren. Ya, vamos con eso, después voy a leer la siguiente parte. Eh, entonces, lo que tenemos acá, habíamos dicho que justamente lo importante era el 22% y el 18%. Tenemos que el grupo tratamiento es 22%, porque son los que le dieron, o sea, el 22% le dio like. Y el grupo control, el 18% le dio like. Entonces, para calcular el ITT, la intención de tratar, lo que hay que hacer simplemente es restar estos dos. Y esto nos da 4 puntos porcentuales. Ya, ojo, ¿qué pasaba aquí? Que muchos también llegaban y ponían que esto era 4%. Esto no es 4%, porque no es que haya aumentado 4%, sino que la variación es de 4 puntos porcentuales. Si es que yo quisiera ver, si es que yo quisiera ver realmente como cuál fue el porcentaje que cambió, tendría que revisar el aumento relativo, y eso sería 22, ay, ¿dónde está para borrar? Entonces sería 22 menos 18 partido en 18 y esto me daría 0,22. Entonces el aumento fue como del 22,2%. Pero en realidad yo me voy a quedar con los 4 puntos porcentuales porque es más fácil trabajar así. Esto solamente para que vean por qué no era 4%. Y ahora reviso teniendo el ITT. ¿Qué es lo que quiero revisar? Nos estaban pidiendo calcular el ITT y el CASE. Pero, ¿qué es el CASE? El CASE es el ITT pero partido por el cumplimiento. O sea, 4 partido por 0,5 es igual a 8 puntos porcentuales. Entonces, el CASE tuvo un cambio de 8 puntos porcentuales, mientras que el ITT tuvo un cambio de 4 puntos porcentuales. Entonces, ¿cuál podemos decir que es mayor? Podemos decir que el CASE justamente es mayor que el ITT. Em, y en términos de puntaje, esto está repartido de la siguiente manera. Un segundo. Ah, perdón, y también teníamos que decir por qué el CASE era mayor al ITT, y claramente, intuitivamente podemos decir que como el ITT mide el efecto como promedio de haber sido asignado, el CASE además incluye personas que, o sea, esto además incluye personas que nunca fueron tratadas realmente, pero el CASE justamente al dividirlo por el cumplimiento, va a ser más grande porque va a ver quiénes realmente sí recibieron el efecto y va a ver cuál es el efecto dado esto. Entonces, ahora sí, los puntos, déjenme buscarlos. Ya, es un punto por ITT correcto, un punto por CASE y un punto por la explicación. Que yo en realidad di 0,5 por esto y 0,5 por la explicación. Eh, Luego, en la segunda parte.
tenemos que nos piden justamente para una próxima campaña, la empresa espera un efecto de 1 punto porcentual. ¿Necesitaría una muestra más grande o más pequeña para detectarlo con el mismo poder estadístico? ¿Cambiaré sus respuestas si además exigiera un 95% de poder en lugar del 80%? Eh, Apenas se voy a cortar un segundo. Mm, uy, sí. ¿Aló, aló? Ya. A ver, sí, perdón, que había entrado alguien. Eh, Ya, sí, entonces habíamos dicho justamente que el CASE tenía que ser, o sea, es mayor al ITT intuitivamente porque finalmente el ITT considera a estas personas que, mm, o sea, estaban asignadas al tratamiento pero no lo recibieron, en cambio el CASE intenta medir el efecto solamente de quienes sí recibieron efectivamente el mensaje y por eso es que es más alto. Entonces, los puntos iban por uno por ITT, uno por CASE y 0,5 por decir justamente que el CASE es mayor y 0,5 por explicar esto de que finalmente pasa por los cumplidores y los no cumplidores. Y la siguiente pregunta nos pide ver qué pasa si es que queremos una muestra, si es que necesitaremos una muestra más grande o más pequeña para detectarlo con el mismo poder estadístico. Esto si es que queremos ver un efecto de 1 punto porcentual. ¿Qué pasa acá? Que si nos están pidiendo, en vez de un efecto de 4 puntos porcentuales, que sea de 1 punto porcentual, necesitamos una muestra más grande. ¿Por qué? Porque queremos detectar efectos como pequeños, o sea, detectar efectos pequeños es más difícil. La diferencia entre el tratamiento y el control es mucho menos evidente. Entonces, si es que queremos detectarla, em, queremos distinguir este ruido y poder detectarla, justamente necesitamos una muestra más grande. Eh, entonces, tenemos que es más grande. Lo voy a poner todo resumido aquí, porque es más difícil detectar efectos pequeños. Sí. Ya, y aquí vamos a poner el ruido. Ya, y por esto tenían, aquí hay uno y aquí hay 0,5. Luego nos dicen qué pasa si es que, cambiaríamos nuestra respuesta si además se exigiera 95% de poder en lugar de 80%. Aquí, nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Que como nos piden más poder, lo que necesitamos es reducir la probabilidad del error de tipo 2. Entonces, como queremos reducir la probabilidad de error de tipo 2, justamente vamos a necesitar una muestra aún más grande. Entonces, ambos cambios van en la misma dirección, porque necesitamos eh, de tipo 2. Y aquí volvemos a tener 0,5 y aquí tenemos uno. Y con eso completamos uno 2. Aquí habíamos dicho 0,5. ¡Uy, qué fea la letra, perdón! Y 0,5 por la explicación. Y ahí completamos uno 2 3 4 5 y 6 puntos. Y tenemos los 6 de 6. Y vamos finalmente a la última pregunta, que aquí nos dan este gráfico y nos dicen que, bueno, este gráfico busca mostrar la distribución de puntaje de M2 según género y tipo de colegio para postulantes a carrera STEM. Y nos piden identificar el error metodológico del gráfico y proponer una visualización más apropiada. En realidad, si nos damos cuenta, em, este gráfico está simplemente mostrando como, o sea, quiere buscar la distribución del puntaje M2, pero aquí nos están mostrando como los puntajes promedio. Entonces solamente estamos viendo puntajes promedio en una forma de torta. Pero como lo que se ocupa, ¿para qué se ocupan los gráficos tortas? Se ocupan para ver las proporciones de un todo. Y esto en realidad no es un todo, no es como que yo tenga los puntajes y sea un 100% y esto es un porcentaje del 100%, sino que aquí tenemos como los puntajes promedios de cada.
de cada uno. Entonces, el error metodológico, primero que todo, es el gráfico. El gráfico está mal utilizado. No se utiliza el gráfico de tortas para estos puntos. Entonces, por eso es que tenemos un punto por decir que el gráfico de torta está mal. Tenemos otro punto por decir que en realidad lo que estamos mostrando aquí son promedios y no estamos mostrando las partes de un todo. Y también lo otro es que nos dicen, propongo una visualización más apropiada. Y la respuesta aquí, bueno, en realidad la idea es que respondieran que lo que se necesita es un box plot. ¿Y por qué un box plot? Porque finalmente si lo que queremos ver es la distribución, aquí lo dice, la distribución del puntaje de M2. Si no tenemos un box plot, vamos a perder la varianza, vamos a perder qué pasa con la simetría, vamos a perder qué pasa con los puntos más altos, con los más bajos. Había gente que ponía que se podría necesitar un gráfico de barras y eso le asigné un puntaje parcial, ya que en este gráfico de barras también se perdería la varianza, la simetría, etcétera. Pero habían otros que pusieron gráficos de barras o sea, perdón, que pusieron barras con intervalos de confianza y eso sí está bien. Pero claro, el puntaje completo estaba por poner un box plot, un barras con intervalos de confianza, claro, porque lo que necesitamos justamente es esta parte de que no se pierda la varianza para poder ver bien la distribución. Y eso serían todos los puntos que estaban aquí, porque esta de acá solamente tenía 3 puntos. Así que ahí tenemos 3 de 3. Y esperamos. Chao.